Bueno, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Estuve esperando 15 minuticos a ver si alguien ingresaba, pero supongo que tuvieron algunos inconvenientes, pero igual voy a realizar la sesión para que tan pronto les quede fácil puedan revisar la grabación. ¿Listo? Bueno, vamos a ver hoy dos evidencias. Ya estamos en la recta final de este proceso formativo. Estamos en la fase 4, guía 11. Y para hoy vamos a ver dos evidencias. Que son la creación del informe con los resultados del comportamiento del software y realizar las experiencias, realizar informes de las experiencias aprendidas en el proceso de verificación del software. Entonces vamos a ver qué nos pide la guía y vamos a ver cuál es el material de formación para poder realizar ambas evidencias. ¿Listo? Bien, entonces vamos a entrar a Sayuna, vamos a ir a la ficha, voy a compartir pantalla para que podamos ver. Ok, entonces vamos a ir directo a la guía de aprendizaje, a la guía 11. Vamos a abrir el recurso educativo. Ok, entonces vamos a buscar la evidencia. ¿En qué página está? Está en la página 5. El material de formación a consultar, pues aplicación de pruebas de software. En el anuncio yo les dejé material complementario para que por favor lo revisen, lo lean. Ese material descargable para que lo tengan en sus repositorios de sus computadores y lo puedan revisar para complementar eh, pues el material de, que está dispuesto en plataforma. En este caso es aplicación de pruebas de software. Entonces vamos a ver de qué trata la evidencia. De la evidencia uno de esta actividad de aprendizaje 2 es la creación del informe con los resultados del comportamiento del software. Entonces hay que crear un documento tipo informe con los resultados del comportamiento del software que ustedes han creado. ¿Sí? El de citas. Entonces, el elemento a tener en cuenta. Entonces, debería analizar el componente formativo, aplicación de pruebas de software, realizar una bitácora con los procesos documentales, realizar buenas prácticas de calidad de acuerdo con los referentes de los marcos de trabajo, seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito con su portada, introducción y conclusiones, y cómo se desarrolla esta evidencia o este informe, pues entonces se debe tener en cuenta equipo evaluador, métricas utilizadas, ponderación, fidelidades de medición, criterios de aprobación, recursos de infraestructura, tipos de prueba realizadas, ¿no? Bien, este informe se debe presentar en un formato PDF. Y segunda evidencia, pues realizar informe de las experiencias aprendidas en el proceso de software. Entonces, este se va a cancelar, este no lo van a realizar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esta evidencia queda cancelada, ¿vale? Solamente vamos a presentar el primer informe. Entonces, yo este informe de experiencias realizadas lo voy a cancelar para que lo tengan presente, por favor. Ok, bien. Entonces, vamos a crear solamente el informe con los resultados del comportamiento del software. Vamos a ver entonces el material de formación, que son aplicación de pruebas de software. Vamos a ver el recurso educativo. Aquí está. Y vamos a ver un videito
instalación de la herramienta Cypress. ¿Cómo instalamos el framework de automatización de pruebas Cypress? Lo primero que hacemos es descargar Node.js de la página de Node.js. Buscamos Node.js y lo descargamos. Descargamos la versión LTS. Vamos al archivo, lo ejecutamos y le damos el siguiente. Aceptamos los términos, siguiente. Damos clic en finalizar y como comprobamos de que está instalado, vamos al CMD, el símbolo del sistema, y ejecutamos npm -medio, es decir, -b. Entonces aquí vemos que está instalada la versión 8.1.0. El paso siguiente es crear una carpeta en la unidad C. Lo podemos hacer desde aquí o desde consola. Creamos una carpeta con un nombre cualquiera. En este caso yo lo voy a colocar Cypress ejemplos. Cuando ya creamos esta carpeta, vamos al navegador. Ingresamos a la página de Cypress. Cypress.io. Miremos que el Cypress se puede instalar de dos formas. Una descargando y otra es usando el npm. De todas formas se recomienda siempre utilizar el npm e instalarlo en el proyecto que creamos, en este caso en la carpeta Cypress ejemplos. Ingresamos al símbolo del sistema, este ya lo copio, ingresamos al símbolo otra vez del sistema, entramos a la carpeta que yo creé en la unidad C, ingresamos, la carpeta se llama Cypress ejemplos. Ya estoy dentro de la carpeta. En este momento pegamos npm install Cypress y le adicionamos lo siguiente, save dev, y lo ejecutamos. Esperamos un momento. En este momento estamos instalando el entorno gráfico de Cypress. Voy a abrir símbolo del sistema. Voy a entrar otra vez a la carpeta. E ingresemos el siguiente comando para entrar al entorno gráfico de Cypress. Y colocamos punto /node /bin Cypress open. Lo abrimos. ¿Qué pasó aquí? La ruta está mal escrita, entonces vamos acá en la carpeta donde creamos Cypress. Vemos que aquí está la Cypress ejemplos, estamos entrando a Node Modes,
estamos anotando .bin y esta es la dirección. Entonces pueden copiar esta dirección, ¿cierto? node_mouse.bin y vamos acá, al símbolo del sistema. ¿Listo? Node, esta es la dirección, está Cypress ejemplos, node_mouse.bin, cypress.open. Abrimos Cypress. Listo. Veremos que aquí se abrió automáticamente, se abre Cypress. Entonces, veremos que Cypress viene con una gran cantidad de ejemplos. Todos estos son ejemplos. Los podemos ejecutar y los podemos probar sin ningún problema. Cuando yo seleccioné esa prueba, miremos que él me genera un entorno de ejecución. Y aquí están las distintas pruebas y los distintos resultados. Entonces podemos seleccionar cualquiera de ellos y empezar a probar. Listo, pero nosotros vamos a hacer un ejemplo para probar Cypress, cómo funciona. Para ello, tenemos que descargar Visual Studio Code, un editor de código. Pueden descargar de su preferencia. Sí, en este caso yo voy a descargar Visual Studio Code para Windows 10. Bueno, para Windows. Aquí se está descargando. Abrimos el instalador. Aceptamos, damos siguiente, instalar. Listo, le damos clic en finalizar. Ejecutamos Visual Studio Code. Vamos a archivo, abrir folder. Abrimos la carpeta que creamos en escritorio, en la unidad C. En este momento se cargan todas las pruebas, se cargan toda la cantidad de pruebas, pero nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a Cypress Integration, Advanced Examples, y aquí vamos a crear un nuevo archivo. Ese archivo lo podemos llamar prueba de ejemplo, por ejemplo, .js. Si yo guardo este ejemplo, miremos que en el entorno gráfico me aparece el ejemplo que yo creé. Ah, bueno, aquí está, prueba de ejemplo. ¿Sí? Aquí está. Volvamos otra vez a Visual Studio Code. Esas dos librerías que incluye Cypress para poder generar este código. Entonces, describe, cuentas, vamos a crear un pequeño código, vamos a crear una función. Listo, dentro de esta función vamos a definir dos variables, una variable a, esta va a ser igual a 1 más 1, va a tomar el valor de 2, y otra variable b va a tomar el valor de 2. Con int le damos un nombre a nuestro test, it. Y aquí le decimos que comprobemos que se sume bien. Vamos a definir otra función. Dentro de esta función vamos a colocar lo que se espera. A es igual a B, ¿sí? Porque A es igual a 1 más 1, 1 más 1, 2.
B es igual a 2, o sea que A es igual a B. Punto, vamos a verificar, punto. Vamos a verificar que esto sea verdadero. Y coloquemos, hagamos otra prueba con otra operación. Que CR esté bien. Listo, entonces A menos B es igual a 0, ¿sí? Porque 2 menos 2 es igual a 0. Entonces vamos a hacer esta comprobación. Guardamos. Le damos clic en prueba de ejemplo que creamos. El test no encontrado. Miremos a ver qué pasó con el test. Vamos a Visual Studio Code. Aquí nos falta una coma. Este código. Listo. Guardamos. Vamos otra vez a stop. Listo. Prueba de ejemplo. Dice que hay un error en el hacer. A es igual a B. True. Miremos que aquí me genera dos errores, ¿sí? Seguramente hay algún problema en el código que no me permite... Ah, bueno, es este igual. Vamos a Visual Studio Code. Miremos que al examinar el código, él me dice que hay un problema aquí. Sí, hay un problema aquí. Vamos otra vez. Stop. Ejecutamos. Listo. Aquí está. Comprobamos que se sume bien. Está muy bien. Lo que se espera que haga es verdadero. Se está restando muy bien. Ahora hagamos lo siguiente. Modifiquemos algo en el código. Vamos a Visual Studio. Coloquémoslo aquí que sea igual a 3. Claro, si él comprueba, A no es igual a... Es decir, 2 no va a ser igual a 3. Entonces ahí se va a generar un error. Guardemos. Vamos a Cypress. Stop. Y volvamos a ejecutar. Listo. Miremos que hay un error. Dice que no es igual. O sea, lo que se espera que retorne, no lo retorna. Listo. Entonces aquí vemos los errores. Vemos el test. Se están ejecutando. Retorna un false, pero se esperaba un true. ¿Sí? Así que ahí estuvo el problema. Ahí estuvo el problema. Acá lo mismo. ¿Por qué? Porque en la resta se espera que sea 0, pero la resta no es 0, es menos 1. ¿Sí? Entonces aquí hay un error en el código. Y este es un pequeño ejemplo para ver cómo utilizamos Cypress. Bueno, esa es una de las herramientas que se utiliza, de tantas que hay, para realizar testing de software. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir viendo el material de formación. Ok. Entonces, realización de pruebas de software, pues, como lo acabamos de ver en el video, pues esa es una forma y una aplicación, como es Cypress, para realizar pruebas, ¿no? Pruebas al código. Pero nosotros debemos ver o aprender a diferenciar qué son pruebas de software como tal, ¿no? Entonces, las pruebas de software se pueden clasificar en dos tipos, pruebas funcionales y pruebas no funcionales, teniendo en cuenta los diferentes frentes y aspectos de un producto software, con lo cual se requerirán diferentes tipos de pruebas, tales como pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de estrés, pruebas de rendimiento, pruebas de escalabilidad, entre otros tipos de pruebas. Cada uno de estos tipos de pruebas de software determinan la visibilidad de la aplicación desde el código fuente hasta la interacción y experiencia con el usuario. Entrando en detalles, a continuación, vamos a ver este video donde
Se podrán identificar los tipos de software a modo de resumen. Entonces vamos a ver el video. Ya lo comparto. Pruebas funcionales y no funcionales. Existen muchos tipos de testing o pruebas de software que podemos usar para confirmar que nuestro software continúa funcionando tras introducir cambios sobre nuestro código fuente. Existen 4 tipos de pruebas de software: funcionales, no funcionales, estructurales y relacionadas a cambios. En este video te explicaremos las 2 principales. 1. Las pruebas funcionales. Son las que se realizan en todos los niveles de pruebas, es decir, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema y pruebas de aceptación, el cual tiene como objetivo principal verificar que los requisitos funcionales establecidos en las especificaciones están funcionando realmente. Estas pruebas tienen 5 características que son las más importantes: la adecuación, la exactitud, la interoperabilidad, el cumplimiento de la funcionalidad y la seguridad. 2. Pruebas no funcionales. Se enfocan en validar un sistema o aplicación por medio de sus requerimientos no funcionales, es decir, la forma en la que el sistema funciona y no por medio de comportamientos específicos. Entre las pruebas no funcionales se encuentran prueba de carga, prueba de rendimiento, prueba de volumen, prueba de estrés, prueba de estabilidad y prueba de robustez. Esta prueba tiene como objetivo principal saber cómo funciona un sistema. Aquí se describen las pruebas necesarias para medir las características que se puedan cuantificar en una escala. Por ejemplo, el tiempo de respuesta para las pruebas de rendimiento. Esta se clasifica en las pruebas de volumen, de estabilidad, de robustez, de usabilidad, de rendimiento y de carga. Bien, entonces ahí vimos los 2 tipos de pruebas, funcionales y no funcionales, y de qué tratan, ¿no? Vamos entonces a continuar. Bien, entonces pruebas funcionales se llevan a cabo para verificar las características esenciales del negocio, la funcionalidad y la usabilidad. Estas garantizan que las características y funciones del software operan y se comportan según lo esperado y sin problemas. Valida toda la aplicación respecto a las especificaciones definidas en el documento de requisitos de software, lo que se hizo en la fase 1. En estas pruebas se incluyen pruebas unitarias, pruebas de regresión, pruebas de interfaz, entre otras. Entonces, pruebas unitarias, estas pruebas se enfocan en validar elementos como componentes, unidades o piezas de forma individual e independiente de un producto software. Cualquier bloque de código, sea procedimiento, función, método, constructor, clase o módulo, puede ser una unidad y deberá ser considerado y sometido a pruebas unitarias, con lo cual se podrá determinar su comportamiento y validarlo versus a lo que se espera o al resultado esperado. Estas pruebas deben ser las primeras que se lleven a cabo en la fase de desarrollo y las deberán implementar los desarrolladores. Entonces, cuando ustedes están programando, pues eso van implícitas esas pruebas unitarias, ¿no? Porque uno va codificando y va probando, va compilando si el lenguaje de programación me acepta el código que yo he digitado o si genera errores de sintaxis o módulo o errores de funcionalidad, ¿no? Algún error lógico, ¿sí? Entonces, esas pruebas van inherentes en la programación, o sea, sí o sí nosotros debemos ir compilando el código hasta que nos funcione el código para conectar con la base de datos, para que me funcione un botón dentro de una interfaz, ¿sí? Que me funcione la acción de guardar o de actualizar, ¿cierto? Eso, entonces, sí o sí, tenemos que realizarlas, ¿no? Ir codificando módulo por módulo e ir probando cada uno de ellos, que nos funcione según lo esperado, ¿no? Otro tipo de pruebas son las pruebas de integración.
Estas pruebas se enfocan en validar diferentes módulos o componentes de un producto de tal manera que se valide como un grupo funcional. Una aplicación de software, un sistema de información o una aplicación web, entre otros módulos de software, están compuestos por diferentes componentes, módulos y submódulos distribuidos en diferentes niveles y capas, que trabajan juntos y se orquestan en diferentes funcionalidades. La finalidad de estas pruebas es validar que la integración entre estos componentes sea correcta y encontrar posibles problemas o errores relacionados con la sinergia y comunicación entre ellos. Por ejemplo, entre el frontend y el backend, es decir, entre las interfaces y la base de datos. Entonces, ahí debemos probar esa integración de que la conexión con la base de datos esté correcta, que si yo ya empiezo a registrar, por ejemplo, en el módulo de pacientes, desde el formulario de pacientes, quiero hacer un registro de un nuevo paciente, pues esta prueba de integración tiene que validar que ese formulario envíe los datos que estoy registrando hacia la tabla pacientes en la base de datos y me haga una correcta transacción de esa información y que el registro quede guardado. Entonces, también van implícitas en la codificación, ¿no? Porque pues eso nos debe funcionar sí o sí. Pues las pruebas de integración, según Mera, el autor en 2016, nos dice que se encargan de probar las interfaces entre los componentes o módulos. Por ejemplo, el componente de validación de usuario con el sistema operativo, el sistema de archivos en integración con el hardware. Pruebas no funcionales. En este tipo de pruebas se comprueban los requisitos basados en la operación de un software para verificar la carga que resiste el producto software, identificando si su rendimiento es el adecuado o si es estable a nivel de contacto con el servidor. Entonces, hay diferentes pruebas que se realizan en las pruebas funcionales, perdón, en las pruebas no funcionales. ¿Cómo son? Pruebas o test de carga de datos, simulan la demanda esperada que puede tener una aplicación y mide el resultado. Pruebas de rendimiento, se calcula la respuesta del programa con diferentes medidas de peticiones del usuario. Pruebas de estrés, nos permite saber cuántos usuarios o peticiones puede soportar el programa conectados a la vez. Entonces, por ejemplo, Facebook, que es una de las aplicaciones más usadas a nivel mundial, o Twitter, o hoy en día X, pues son millones de usuarios que están conectados a esa aplicación. Entonces, imagínense las pruebas de estrés que le hicieron para poder validar de que sí iba a soportar a tantos usuarios. Otras aplicaciones, pues más sencillas, pues no soportaría tantos usuarios conectados al mismo tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo de la necesidad y requerimiento de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una aplicación de citas, pues una prueba de estrés, de acuerdo para la empresa o el cliente que le estemos desarrollando, pues podrá hacer una prueba de estrés con 15, 20 usuarios conectados a la vez, ¿no? Que son pocos, de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿no? Bueno, pruebas de volumen consiste en probar el funcionamiento del programa con ciertos volúmenes de datos. Entonces, igual, ahí cuando se envía mucha información, miles o millones de registros, pues que también trabaja la aplicación o si se traba, se pone lenta, se bloquea. Entonces, también ese tipo de pruebas. Pruebas de usabilidad se centran en validar qué tan fácil se utiliza el programa. Entonces, esto ya es desde la perspectiva del usuario final, ¿no? Sí, ya cuando ponemos a los usuarios a manejar la aplicación, pues ahí nos damos cuenta o estamos probando la usabilidad, ¿no? Qué tan fácil le queda al usuario de manejar, si es entendible, si es intuitiva las interfaces. Y las pruebas de robustez son las encargadas de verificar la capacidad del programa para soportar entradas o instrucciones incorrectas. Entonces, la primera prueba de robustez, la que más se usa es en el login, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando hacemos un login, pues si lo hemos programado bien, pues él debe validar
que tanto el usuario como la contraseña sean los correctos para poder ingresar al sistema. De lo contrario, no nos debe permitir ingresar al sistema como tal. Entonces acá tenemos otro tipo de pruebas como las pruebas de rendimiento que sirven para evaluar lo rápido que el programa realiza una tarea en condiciones específicas de trabajo. También evalúa la escalabilidad, fiabilidad y uso de los recursos. Entonces, este autor nos expresa que estas pruebas de rendimiento sirven para identificar y localizar problemas de rendimiento, verificar el cumplimiento de los SLA, acuerdos de nivel de servicio, y localizar cuellos de botella, ayudar a detallar en qué lugar se generan estos cuellos de botellas de datos y se da problemas de hardware, memoria o ancho de banda de internet, ¿no? Bueno, ventajas y desventajas de los tipos de pruebas, de las pruebas de rendimiento. Entre los aspectos denominados negativos en la experiencia con páginas web están que evalúa la velocidad y escalabilidad de la aplicación, determina los cuellos de botella, detecta errores que se pasan por alto en las pruebas funcionales, mejora las características y optimización del sistema y garantiza la fiabilidad de la aplicación bajo una gran carga de datos. Entonces aquí está, pantallazo. Pruebas funcionales se asegura de que la aplicación está libre de efectos, garantiza el comportamiento requerido de las funcionalidades, verifica que la arquitectura sea la correcta con la seguridad requerida, mejora las funcionalidades generales y de la calidad. Las pruebas de integración asegura que en la aplicación todos los módulos se encuentren bien integrados y funcionen juntos según lo requerido. Detecta conflictos y problemas interconectados para solucionarlos antes de crear un problema más grande. Y verifica la fiabilidad, estabilidad y funcionalidad entre módulos diferentes. Y las pruebas unitarias detecta errores en las nuevas funcionalidades desarrolladas de manera temprana, detecta problemas desde el inicio, esto permite reducir los costos de las pruebas. Con una mejor refactorización de código mejora la calidad del código, permite una buena documentación y simplifica la integración. Las desventajas de las pruebas, pues todos los tipos de pruebas mejoran la experiencia de usuario, deben mejorar las funcionalidades y deben garantizar la calidad, es decir, no hay desventajas, sino más bien ventajas. Por lo tanto, lo que sí se podría establecer como desventaja sería el tiempo y el costo relacionado con la implementación de pruebas de software. Realizar pruebas requiere recursos, tanto físicos, hardware y como recursos humanos, ¿no? Y esfuerzos, un cronograma, un plan de pruebas, cronograma. Entonces implica tiempos, costos. Entonces eso incrementa el valor de un proyecto de software, ¿no? De resto no, la idea es que con las pruebas se mejore aún más la aplicación y que luego no vamos a tener eh, muchas peticiones de los usuarios o de nuestros clientes solicitando ajustes a la aplicación. Bueno, por acá tenemos entonces los casos de prueba, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros diseñar un plan de pruebas? Entonces, los productos que resultan del proceso de desarrollo de software son identificados como artefactos. Por ejemplo, el código fuente, defectos, plan, casos y script de pruebas. El aseguramiento de la calidad de software se compone de artefactos específicos que se forman en las diversas etapas del proceso de SQA, como se muestra en la siguiente infografía. Entonces, artefactos de pruebas en las etapas de proceso de SQA. En esta etapa de planificación se realiza el plan de pruebas como documento que describe un enfoque sistémico para probar un sistema, así como el informe de resultados de pruebas que organiza y presenta un análisis resumido de los resultados de las pruebas para su auditoría y evaluación.
Construcción. En esta etapa se encuentran los casos y script de prueba como conjunto de condiciones con las cuales un tester, es decir, la persona que realiza las pruebas, debe determinar si un sistema funciona según lo requerido. Y ejecución. En esta etapa se obtiene el resultado de la ejecución de las pruebas, recopilando la información relacionada con los resultados de la ejecución de cada script de prueba. El diseño de las pruebas de software se deben identificar y escribir cada caso de prueba. Por lo tanto, para documentar un caso de prueba se debe comprender que este contiene un conjunto de variables o condiciones en la cual un tester determina si un sistema funciona según lo esperado, según los requerimientos. Así como cabe resaltar que la documentación de un caso de prueba se convierte en una actividad sin dificultad. Si tenemos la información necesaria para su proceso de elaboración, teniendo en cuenta que al momento de probar un software es de gran aporte, puesto que se transforma en una herramienta esencial para el proceso de registro, seguimiento y control de nuestro software. A continuación se nombran los elementos principales a tener en cuenta para diseñar un caso de prueba. Entonces, ¿qué debe tener un caso de prueba que diseñamos para realizar nuestro plan de pruebas a la aplicación, ¿no? Entonces, se realiza una ficha con esta estructura, con un identificador, un nombre, una descripción, número de orden de ejecución, requerimiento asociado, precondición, postcondición y resultado esperado. El identificador pues, nos ayuda a identificar o codificar cada una de las pruebas que se realizan al software. El nombre, pues el nombre del caso de prueba de manera concisa puede ser, y se sugiere que sean los mismos nombres de los casos de uso. Por ejemplo, el nombre del caso de prueba, módulo de gestión de citas, módulo de gestión de pacientes, módulo de gestión de historia clínica, por ejemplo. Descripción. Es el objetivo de la prueba, ¿no? ¿Qué se quiere probar? Si funciona bien, por ejemplo, la acción de registrar un nuevo paciente o de actualizar los datos de un paciente registrado, ¿cierto? Eso. Número de orden de ejecución, el orden en el cual se ejecuta el caso de prueba, ¿sí? Entonces, a veces nosotros debemos ejecutar un caso previo para poder ejecutar nuestro caso, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo el caso de prueba para registrar una cita, pues depende que se haya aprobado previamente el registro del paciente para poder registrar la cita, ¿no? Entonces, debe tener un orden de ejecución de la prueba. Requerimiento asociado, pues obviamente va asociado a un requerimiento ya trazado previamente en las fases iniciales de nuestro proyecto, ¿no? Precondición, pues si antes de ejecutar la prueba, pues debemos haber realizado algo previamente en el sistema, ¿no? Te repito, si la prueba es de registro de una cita, pues la precondición es que ya hayan pacientes registrados, que ya hayan médicos registrados, que ya hayan consultorios registrados para poder registrar una cita, ¿no? Si no, pues nos va a quedar mal realizada la prueba. Postcondiciones, luego de realizar la prueba, ¿qué se genera, no? ¿Cuál es el resultado esperado, no? Es la postcondición. ¿Listo? Bien. Entonces, así se diseña la ficha de ejecución de pruebas. Bien, entonces, para iniciar la ejecución de las pruebas, pues se parte de un inicio ya con la especificación de las pruebas, que es la ficha anterior que vimos, que va incluida dentro de un plan de elaboración de pruebas. Se realiza un calendario para ejecutar esas pruebas. Se debe verificar el entorno de la aplicación, ingresar datos de prueba, evaluar los criterios de entrada, ejecutar las pruebas. Si genera algún error o hay alguna incidencia, pues se debe gestionar, corregir, ¿sí? Si se ejecuta correctamente, entonces se genera un reporte de incidencias o un informe de pruebas y ya se finaliza como tal, pues esto con el fin de
que quede documentado qué pasó con la prueba, si fue exitosa, si fue fallida, qué hay que corregir. ¿Listo? El testing ágil, las metodologías ágiles proveen un conjunto de pautas y principios que buscan facilitar y priorizar la entrega de un producto sobre procesos de documentación, haciéndolos más simples, donde interactúa el cliente final desde las primeras etapas del proyecto, lo cual es de resaltar que una metodología ágil tiene interacciones o sprints. Cada sprint tiene una duración que no es muy extensa, aproximadamente de 2 a 4 semanas, y asimismo, cuando se finaliza la interacción, en ese momento es donde ya existen funcionalidades del software que pueden ser utilizadas por el cliente. Los principios de las pruebas ágiles, que es la integración continua. Los equipos de diseño y desarrollo ejecutan pruebas continuamente. Como les dije hace un momento, pues desde que empezamos a codificar, sí o sí tenemos que ir probando nuestro código para ver si está bien, si compila bien, si ejecuta bien lo que yo quiero o lo que el software debe hacer. Entonces va implícito, ¿no? Como parte del proceso de programación, ¿no? Entrega continua se soporta en la integración continua. En este punto, los desarrolladores realizan un control y la cantidad de veces que se realiza una entrega continua. Elaborar menos documentación. Los participantes de los equipos en metodologías ágiles pueden crear listas y tomar notas para centrarse en probar el software, lo que permite no enfocarse en detalles secundarios que tomarían mucho tiempo. Responder con velocidad a la retroalimentación. Los involucrados en el negocio del producto están estrechamente conectados con las interacciones del producto, además del tiempo de respuesta se reduce debido a la retroalimentación continua, y proporcionar retroalimentación constante. En las pruebas ágiles, la retroalimentación es continua de modo que el diseño del producto logre propósitos del negocio requeridos. Bueno, aquí les dejo este video tutorial ¿Sabes qué es el cuadrante de prueba? para que miren qué es el cuadrante de pruebas, que son una clasificación que constituye el momento de planificar pruebas ágiles. Entonces ahí les queda de tareita mirar el video. Bien, entonces a continuación se describen algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de trabajar con pruebas ágiles. Realizar las pruebas en el proyecto al inicio, en cada sprint o constantemente. Incluir analistas de pruebas en el equipo de desarrollo. Los testers deben realizar las pruebas unitarias, ejecutar pruebas de carga, de estrés y automatizar pruebas de software con alguna aplicación como la vimos al inicio, con Cypress, que son una de tantas aplicaciones para automatizar pruebas de software, ¿no? Bien, pasamos entonces, ya esto se los dejo de resumen, cómo elaborar una prueba y cómo hacer el informe. Por acá abajo. Elaboración de informe de resultados, que es lo que pide la guía, ¿no? Una vez ejecutadas las pruebas, se deben analizar los resultados y los fallos detectados, teniendo en cuenta el reporte de defectos, directrices para detectarlos y el informe de resultados de pruebas. Para ello se puede realizar lo descrito a continuación. Analizar el impacto del defecto encontrado, investigar el problema, en qué condiciones se produce el fallo, analizar la severidad, o si es alta o si es baja, verificar o variar los pasos realizados, se pueden ejecutar en orden o no, para observar si existe alguna variante en el resultado esperado, variar opciones de configuración. Si estamos probando una aplicación web, se puede probar con diferentes navegadores, determinar condiciones específicas bajo las cuales se produce el defecto. Si estamos probando entradas de datos, entonces probar con diferentes datos. Por ejemplo,
si en una interfaz de login, pues debemos probar con un usuario y contraseña correctas, con un usuario y contraseñas incorrectas, con un usuario correcto, pero contraseña incorrecta. A ver cuál es el escenario y cómo actúa la aplicación frente a esos casos. Ciclo de vida de una incidencia de software, pues puede ser que sea rechazada, puede ser que sea diferida, es nuevo. Durante las pruebas de software, los errores de software deben ser identificados y registrados por el tester de software, siendo ese instante donde se reporta el error. Abierto. El equipo de desarrollo adquiere el incidente y empieza a analizarlo. Asignado. El incidente es asignado a quien desarrolló o codificó ese módulo que tiene el error. Entonces, se corrige, se vuelve a probar, se verifica y se cierra el caso como tal. Y puede ser, si no se verifica, puede ser de que quede mal la corrección y toca reabrir el caso de prueba hasta que quede corregido ese error detectado, ¿no? Bueno. Redacción del reporte de incidencias. El propósito del informe de incidencias es documentar cada incidente, por lo tanto, se debe seguir un procedimiento para gestionar de forma sistémica y ordenada las incidencias de un producto hallazgo a lo largo de la ejecución de cada prueba. Este procedimiento tiene las siguientes actividades: verificar con las áreas correspondientes las incidencias encontradas, verificar que el estado de incidencias esté actualizado y realizar repruebas y regresión, es decir, generar otra vez la ejecución de los casos de prueba necesarios para verificar de que el fallo encontrado fue corregido o si persiste el error y que toca analizarlo más a fondo para poder corregir. Por otra parte, para estudiar el informe de incidentes se requiere tener en cuenta los siguientes puntos: un identificador, un resumen y descripción del incidente encontrado, descripción de los datos como fecha, hora, entradas o resultados esperados según el módulo y la prueba realizada, impacto que los incidentes tendrán respecto a las pruebas. ¿Qué impacto? Pues que mejora la aplicación o que se corrigió el error o que se mejora la funcionalidad de algún módulo o de toda la aplicación en general, ¿no? Bien, y acá está el reporte de efectos. Como se está seguro de que existe un defecto, es decir, cuando están confirmados que sí, después de realizar las pruebas, se confirma un defecto en la aplicación, entonces se procede a redactar un reporte de defectos, el cual contiene los fallos detectados a lo largo del esfuerzo de pruebas. También hay que tener en cuenta que cada defecto detectado requiere de un reporte de defectos, lo que facilita la trazabilidad y su posterior corrección. A continuación se presenta la estructura de un reporte de defectos. Un identificador, un título del defecto reportado por reportado por el tester que hace la prueba y asignado al programador que codificó el módulo. De ahí pasa la fecha de creación, la severidad, nombre de la aplicación, descripción, método de reproducción e información adicional. Esos son como los puntos a tener en cuenta a la hora del reporte de pruebas. Y el informe de resultados de pruebas. El informe de resultados de pruebas presenta y ordena un análisis sintético de los resultados en las pruebas y las medidas principales de prueba para la evaluación y verificación. Por lo tanto, este documento es responsabilidad del gerente del equipo de pruebas. Este informe debe contener los siguientes puntos: el alcance de las pruebas, es decir, lo que es necesario incluir y no. Resumen de cada prueba, entonces los casos de pruebas planificados, pruebas ejecutadas, pruebas exitosas, pruebas fallidas y pruebas bloqueadas. Y el listado de pruebas o de defectos detectados en cada prueba y las conclusiones al lugar. ¿Listo? Entonces, con base en lo que vimos en la guía,
el informe. ¿Dónde está? El informe de evaluación de la... No. Creación del informe con los resultados del comportamiento del software. Entonces, para esto de las métricas, yo les voy a compartir un documento, ya se los dejo por el chat, y se los dejaré en la grabación para que revisen algunas métricas que aquí en el documento no las mencionan bien, pero que son necesarias para realizar las pruebas, ¿no? Entonces acá en este documento que está en el anuncio, para tener en cuenta algunas métricas. Espérenme, yo lo busco aquí. No, este no es. Son métricas, ¿dónde están? Ok, métricas de calidad. Este es el documento, ya se los comparto. Y aquí ustedes encuentran algunas métricas para sus pruebas de software, ¿no? Aquí en el chat se los dejo. Igualmente en la grabación se los comparto. Bueno, entonces el informe que debe tener, realizar una bitácora con los procesos documentales, seleccionar las buenas prácticas de calidad de acuerdo a los marcos de trabajo. Aquí está en el documento que les estoy compartiendo. Las métricas de calidad, ¿sí? Mm, y ustedes pues definen los tipos de pruebas realizadas, lo que van a realizar a su software. El equipo a evaluar pues son ustedes, o el equipo de tester serían ustedes mismos. Las métricas utilizadas, ahí en el documento que les acabo de compartir las encuentran. ¿Qué ponderación le van a dar a cada métrica? ¿Sí? De 0 a 100, de 1 a 5, por ejemplo. Bueno, ya ustedes miden qué ponderación le dan a cada métrica. Si cumple con los criterios de aprobación, cada métrica, y los recursos de infraestructura utilizadas pues para realizar las pruebas, ¿no? Y acá pues decir qué tipos de pruebas se realizaron a la aplicación, si funcionales, no funcionales, si fueron unitarias, si fueron de integración, ¿listo? Es eso. Entonces, ese es el informe a realizar.
y que me deben de presentar en PDF, ¿vale? Bueno, espero haber sido claro. Cualquier duda en que me cuentan, quedo atento. Una feliz noche a todos y que estén bien.